Gracias. Vamos a desarrollar el laboratorio de electrónica 2, manejo osciloscopio. Mi nombre es Samuel Hernando Gómez. Para este laboratorio vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un generador de funciones con sus puntas y un osciloscopio con sus puntas. Vamos a definir las siguientes formas de onda. BT igual a 5 seno de 420t. Vamos a desarrollar una onda cuadrada de 6 voltios pico en su ciclo positivo y un 20% de ciclo duty y una frecuencia de 10 kHz. Onda diente de cierre, una frecuencia de 100 kHz y 8 voltios pico positivo. Onda triangular de 10 voltios pico, una frecuencia de 25 kHz. Vamos a definir la onda seno con el máximo voltaje de pico y máxima frecuencia que genere el generador de funciones. Y BDT igual a 6 seno de 520t más 3 voltios. En nuestra primera función vamos a necesitar hallar la frecuencia. Para ello vamos a utilizar la fórmula de frecuencia angular, que es igual a frecuencia angular igual a 2pi por la frecuencia. De ahí despejamos la frecuencia sabiendo que W es 420. Despejamos la frecuencia y la frecuencia nos da 66.8451 Hz. Para manejar esto, primero vamos a definir qué forma de onda vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la forma seno y después con la perilla vamos a ingresar la frecuencia que deseemos, que en este caso es de 66.8451. La vamos a ir ingresando con ayuda de la perilla y de las flechas que están ubicadas debajo de la frecuencia. Nos aseguramos que está en Hz y ingresamos la amplitud. Para la amplitud hay que tener en cuenta que la amplitud vendría siendo el mismo voltaje pico. Entonces, para tener un voltaje pico de 5 voltios vamos a tener que ingresar el doble, o sea 10 voltios para obtener un voltaje pico de 5 voltios. Ingresamos la amplitud y vemos el resultado de nuestra onda en el osciloscopio. Los voltios de división a utilizar son 2 voltios por cada cuadro. Eso quiere decir que vamos a utilizar 2 cuadros y medio, que más o menos representarían los 5 voltios. 5 voltios hacia arriba y 5 voltios hacia abajo. En tiempo de división vamos a utilizar 5 milisegundos y vamos a utilizar 3 cuadros, que se vendría siendo el periodo de nuestra onda. Si queremos ver la onda de mejor manera, pues podemos ir a la perilla de voltaje de división para verla de mejor manera, más pequeña, más grande, y la de tiempo de división para estirarla, por decirlo de alguna manera, y contraerla, y para poder verla de mejor manera también. En la parte superior izquierda del osciloscopio podemos ver la frecuencia, que corresponde a la frecuencia que ingresamos anteriormente en el osciloscopio. Para la onda cuadrada, 6 voltios pico, 20 positivo, 20% de ciclo duty, una frecuencia de 10 kHz, necesitamos hallar el periodo. Para el periodo sabemos que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia y el periodo nos da 0.2 milisegundos. A eso le sacamos el 20% y es 20% y el ciclo duty va a ser de 0.02 milisegundos. Eso es lo que va a estar la onda en positivo, en 1. Ingresamos la onda que sea cuadrada, un voltaje a una amplitud de 12 voltios para que nos dé 6. En este caso vamos a utilizar 5 voltios, división y 50 microsegundos, y vemos el 20% de la onda. Ciclo duty, onda de diente de sierra, una frecuencia de 100 kHz y 8 voltios pico positivo. Ingresamos dientes que sea diente de sierra, la frecuencia que sea en kHz, 16 voltios, y lo vemos reflejado en el osciloscopio. Vemos el voltio de división 5 voltios y el tiempo 5 microsegundos. Una onda triangular, 10 voltios pico a pico, una frecuencia de 25 kHz.
tenemos la onda triangular 25 kHz, 10 voltios, pico pico, que sería la misma amplitud. Y vemos la onda 2 voltios división, el tiempo de división y la onda resultante. Definir la onda seno con el máximo voltaje pico y la máxima frecuencia que genera el generador de funciones. La máxima frecuencia que genera el generador de funciones es de 20 MHz y en voltaje 22,8 voltios. Voltios división. Para la última vamos a necesitar, como la primera, hallar la frecuencia. Igual como lo hallamos en la primera vez, damos frecuencia, despejamos y nos da 82,7606 Hz. Ingresamos la frecuencia, la amplitud, la onda seno, y en este caso la onda va a estar corrida 3 voltios porque tiene unos fis de 3 voltios, que es el más 3 que nos aparece en la frecuencia, en la fórmula, en la ecuación de la onda. Muchísimas gracias, espero les haya servido.